Muy buenos días, niños y niñas. Vamos a dar inicio a esta nuestra cápsula de historia, en la cual comprenderemos aún más la civilización maya, su organización social y estructura. Lo más importante de esta civilización, ya lo vimos en las cápsulas anteriores, teníamos su religiosidad, ¿ya? Su, sus ceremonias, sus ritos religiosos, lo que ellos comprendían de matemática y astronomía, los calendarios. Hoy veremos la organización social. Se organiza en ciudades-estado independientes, con dialectos distintos y control de un territorio diferente, pero vinculadas entre sí, mediante una confederación llamada la Liga de Mayapán, que estaba integrada por Chichen Itzá, Mayapán y Uxmal, recordando que la utilización de la X en los mayas y aztecas es muy importante. Bueno, no es que estén omitiendo una letra, sino que ellos la utilizan mucho. Por eso es Uxmal. Su estructura social fue en orden jerárquico, es decir, podemos entenderla como una pirámide. El que más tiene está en la cúspide y los que menos tienen en la base. Cambiando la diapositiva. Organización política de los mayas en orden jerárquico. El Halach Uinik, Batabut y el Ha-Chut-Kabut. El Halach Uinik era el máximo gobernante de una ciudad. El Ha-Holop o Holpop, delegado político religioso. Nacón, principal jefe militar. El Ahuacán, máximo sacerdote. Los túpiles son guardias de orden público y la ley. Eran los gobernadores de las ciudades menores. Los nombraba Halat Uini para cobrar los impuestos, administrar las ciudades y aplicar justicia. Nos estamos refiriendo a los Batabú, que eran designados por el rey, el Halat Uini. Cobrar el impuesto es algo muy importante porque ¿cómo el rey va a tener más riquezas si nadie va a cobrar el impuesto? Nadie va a administrar una ciudad, nadie aplica justicia. Estos son elementos muy importantes para comprender una organización social. El Hachuch-Kabot, o más bien los jefes, eran los jefes de lugares que rodeaban las ciudades, organizaban los trabajos y la recaudación de los impuestos. ¿Cómo es esto? La ciudad es el centro y tiene su propio
el Batabut, que es el gobernador de la ciudad, no el rey. Pero estos jefes de los lugares que rodean son los que le cobran los impuestos a los agricultores, a los campesinos, a los artesanos. Son de los lugares que rodean la ciudad, no la ciudad misma. ¿Por qué? Porque los artesanos, los agricultores, tenían que pagar un impuesto para poder entrar a la ciudad a vender sus productos. Y esto era algo muy importante. Organizaban los trabajos y la recaudación de los impuestos. Acá tenemos la organización social entendida jerárquicamente. Como les señalé previamente, es acá arriba, sacerdote más poderoso y dirigente de cada ciudad. La nobleza, comerciantes, artesanos y campesinos. Los primeros se encargaban de elaborar los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas, demostrar su posición o rango social, mientras que los segundos vivían en torno a las ciudades y se encargaban de mantener a los nobles, a quienes les pagaban como tributo un tercio de lo producido. ¿Cómo es esto? Si produzco 100 manzanas, pago 33 manzanas de lo que he producido. Ese es el impuesto. O si he ganado 200, debo pagar 70 o 60 para tener el 30% del impuesto. Los esclavos podían ser prisioneros de guerra, delincuentes o hijos de esclavos. En su mayoría eran utilizados para los sacrificios que se realizaban. Imagínense, aparte de ser esclavo, podía ser sacrificado en cualquier momento. El rey vivía en un palacio, rodeado de sirvientes, esclavos, tenía poder sobre el resto de los grupos sociales. El rey podía ordenar a un sacerdote, ordenar a los soldados, ordenar a los artesanos, a los campesinos, podía ordenarles a todos, tenía poder sobre todos ellos. ¿Se comprende? En esta parte es el rey la máxima autoridad. En la pirámide social anterior salía que era el sacerdote porque no estaba el rey. Se comprende de esa forma. Ahora, en las siguientes diapositivas podemos interactuar, así que estén preparados porque en cualquier momento les puede llegar una pregunta a cada uno, a cualquiera de ustedes. Los nobles aconsejaban al rey, cobraban los tributos, a los campesinos se dirigían a los soldados, formaban la corte real y estaban exentos de pagar tributos. O sea, el Batakov y los jefes podían hacer otras cosas. ¿Por qué no pagaban impuestos? ¿Por qué será esto? Porque al ser de la nobleza, no están obligados a pagar esto, a pagar el tributo, a pagar los impuestos. Se salió esto acá. Podemos volver. Así se entiende. Este dicho que dice que los que más tienen
cada vez tendrán más, y los que no, les va a costar siempre. Es por esto, porque desde siempre cada civilización se encarga de que a los que menos tienen siempre cobrarles algo más, un impuesto, un tributo. Póngase este ejemplo, esta mujer que está acá, confeccionaba telas, pero tenía que pagar el tributo, entonces si confecciona telas, obsequiar telas. Los sacerdotes realizaban los rituales y recibían las ofrendas, dedicaban al estudio de las artes y la ciencia, elaboraban oráculos y horóscopos, sabían leer y escribir, confeccionaban los calendarios y eran expertos en matemática y astronomía. Realizaban los sacrificios humanos. El supremo sacerdote se llamaba Ahuacán y era un familiar cercano al, al Jajau, al otro sacerdote. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes los que sabían leer, los que sabían escribir, porque eran los expertos en matemáticas, porque la organización social de esta civilización nos decía de que había que mantener un orden. ¿Y cómo mantenemos el orden? Que los que más saben deben estar más arriba y los que no, más abajo. Por mucho que supiera trabajar la tierra, por mucho que fuese un estupendo artesano, que tuviese muchas ideas, pero si no se tenía el conocimiento, si no se tenía el conocimiento, no podías estar más arriba en la pirámide social. De esa forma se entiende. El pueblo se dedicaba a la agricultura, a la construcción, al comercio y la artesanía. Era el grupo más numeroso. Y fíjense acá, pagaban impuestos. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta lo que sucede? Acá, acá los que trabajan tienen que pagar aparte por trabajar. Y los que más tienen no lo hacen, no pagan tributo. Pero el pueblo sí lo paga. En esta parte voy a ceder el audio. Antonia, ¿tienes activo el audio? Te voy a hacer una pregunta, por favor. ¿Me escuchas bien? Sí, como que se corta nomás. Y ¿Cómo? medio, como que se queda pegado el audio, así. Ya. No es que tenía problemas con el audífono, pero lo desconecté. Ahora por eso suena mejor. Mira, ¿te diste cuenta de esta parte en que dice que el pueblo pagaba impuestos? Sí. ¿Te parece justo o injusto? Injusto, ¿Por qué? porque los que tenían más no pagaban y los que tenían menos sí tenían que pagar todo, casi todo. Sí. ¿Y cómo sería una forma justa de hacerlo? Que lo pagaran los que más tienen o que lo paguen todos por igual? Todos por igual. ¿Cierto? Muy bien, Antonia. Te felicito por esa buena observación. Acá. Vicente Salazar, ¿me escuchas? ¿Tienes activo el audio? No, no me escucha. Maite, ¿me escuchas? ¿Tienes activo el audio? Ya, ¿me Sí, escuchas? Ya.
Pudiste observar bien la organización social, ¿cierto? Sí, Ya, muy bien. Entonces, ¿quién era la máxima autoridad en esta civilización? ¿cómo? Que te escucho cortado. ¿Quién era la máxima autoridad en esta civilización? Los sacerdotes, porque eran los que los más poderosos y el que dirige cada ciudad. Ya, muy bien. Recordando también que igual los sacerdotes en la primera estructura social que vimos eran los más poderosos. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento. Eran expertos en matemática, en astronomía, confeccionaban calendarios, pero que estaban sometidos también al rey. Entonces podríamos decir que eran iguales o que el rey era superior, porque es el rey. La diferencia es que es el sacerdote, ¿ya? Quien dirigía los cultos ceremoniosos. Entonces, esta era una relación de subir y bajar. En el momento de la celebración de una ceremonia, un rito, era el sacerdote la máxima autoridad, segundo el rey. Pero aún así, el rey podía ordenar al sacerdote hacer o deshacer. Constantemente era el rey. Ritos o ceremonias, el sacerdote, porque él tenía el conocimiento. Muy bien, Maite, te felicito. Los esclavos carecían de derechos, podían ser vendidos y comprados como objetos. Eran criminales o prisioneros de guerra, cargaban alimentos y servían a los nobles. Algunos eran sacrificados en rituales religiosos. Como los vimos en el video anterior, tenían una marcación específica para su ceremonia, para saber quiénes eran los humanos que serían sacrificados para los distintos dioses, distintas ceremonias. Esto se entendía como, como tributo o una ofrenda a los dioses, porque era nuestro flujo sanguíneo, esto lo que nos percorre por nuestras venas, a los dioses no, porque se supone o se suponía de que los dioses no sangraban. Por eso ellos deseaban sangre. De esa forma se comprende el por qué se hacían sacrificios humanos. ¿Cómo era la vida de los mayas? El día comenzaba a las 4 de la mañana, cuando las mujeres se levantaban a preparar el desayuno de tortillas de maíz. Una vez finalizado el desayuno, los hombres y sus hijos iban a los campos a recoger el maíz. De vuelta a casa, los hombres revisaban las trampas que dejaban en los campos para ver si algún animal había sido atrapado. Las mujeres se dedicaban a trabajar el algodón y tejer en telares. Después de comer, los hombres trabajaban en la elaboración de objetos de madera o jade. Jade es piedra, una piedra preciosa. Con ella podían confeccionar aros, anillos, eh, tiaras, unas coronas con plumas que tenían en el centro las piedras de jade, que estas muchas veces eran usadas por los sacerdotes o compradas por el mismo pueblo para sus casas. Recordándoles a cada uno de ustedes que en las cápsulas anteriores ya vimos dónde se ubicaban los mayas, pero como siempre es costumbre nuestra recordar y retroalimentar, esto lo podemos mencionar que era lo que hoy respecta a México, la península de Yucatán, Honduras, Belice y El Salvador. Todo este sector era de los mayas. Bueno, como ya ustedes pudieron visualizar en la clase anterior y en la cápsula número 2, acá nosotros ya vimos esto, ya vimos esta ceremonia de esta película. Pero miren lo que dice acá.
¿Cómo era la familia Maya? Su alimentación se basaba en tortillas de maíz y frijoles. Como a las 8 o 9, como a las 8 o 9 de la noche, la familia se acostaba a dormir, todos en una misma habitación. No había habitación de papá, de los papás, de los niños más grandes, de los más chicos, no, todos juntos. La familia tenía entre 7 y 9 hijos. Los mayas eran monógamos, casados con una sola persona. Esta es una gran diferencia con otros grandes pueblos, otras civilizaciones. ¿Ya? Si bien podían divorciarse, pero solo en el primer matrimonio se recibía la bendición religiosa del sacerdote, porque su tradición era casarse solo una vez. Se podía una segunda vez, pero no era por la ley. No había bendición, era solo de palabra. Ya chicos, los dejo a ustedes cordialmente invitados a revisar esta y todas sus cápsulas anteriores en el canal de YouTube de su curso, recordándoles que es cuarto básico Arcángel Gabriel. Activen la campanita y en los comentarios abajo ustedes pueden hacer sus preguntas y podemos hacer una cápsula de retroalimentación. Sin más que decir, me despido. Recuerden estudiar siempre y espero verlos pronto. Dejaré en este momento de grabar.